Y que no necesita que a usted lo anden cargando, ¿verdad?, en las orejas, vaya a la iglesia, vaya aquí, vaya allá. Sino que todos caminamos, pero con un deseo fuerte en el corazón, porque todo lo que nos interesa es conocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Amén. Entonces eso es. Ahora, no quisiera predicar lo del domingo, sino avanzar un poquito y ver. Espero que todo eso haya quedado en la mente. Mire que el día domingo de repente uno pelea con tanta cosa, con tanta situación. A veces, y bueno, espero en el Señor que Dios haga su obra y que verdaderamente quede grabado lo que el Espíritu Santo está pretendiendo a través de su palabra. Porque sí le digo, es extraordinaria vida en Cristo. Eso sí le puedo decir, es extraordinario. Pero a lo mejor no lo hemos entendido, no lo hemos captado, y eso es precisamente lo que vamos a hacer durante todo el año. Buscar eso, buscar esa vida extraordinaria que tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a tratar de descubrir lo que entenderíamos como una joya de muy alto precio, que se nos ha dado a través del Evangelio. Por eso el tema es así, una joya de muy alto precio. Y vamos a iniciar de esta forma, de esta manera. Se cuenta, perdón, solo estoy poniendo el tiempo, no pretendiendo hablar, sino solo usando de tiempo para que no se me vaya. Entonces se cuenta de un niño que se ganaba la vida recorriendo las calles. Y dice que las recorría porque él andaba vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con el producto de sus ventas se cuenta que ayudaba a su mamá, que era viuda, y colaboraba para la educación de su hermanita. Un día dice que durante un aguacero entró en una iglesia y oyó que un predicador narraba la historia de Jacob, de cómo Jacob, siendo muy joven y oyendo de su hermano Esaú, se hallaba tan solo y sin mayores recursos, teniendo que dormir incluso, dice, debajo de un árbol. El Señor, según leemos en Génesis, se le apareció a Jacob para prometerle que lo ayudaría en toda su vida. Jacob al despertar se arrodilló y dijo, oh Dios mío, y oró, ¿verdad? Oh Dios mío, si cumples lo que me has prometido y me sacas de esta pobreza, te prometo que durante toda mi vida te daré la décima parte de todo lo que gane. Y dice que Dios ayudó tanto a Jacob que llegó a ser un hombre poderoso en su época. Dice que aquel niño oyó aquella historia, y cuando la escuchó, se arrodilló con su cajita de jabón y oró a Dios y dijo, oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, yo te prometo que durante toda mi vida igual daré para ti la décima parte de todo lo que gane. Así que aquella noche, en sueños, oyó una voz que le decía, aprende a fabricar jabones. Al día siguiente fue a conseguir un empleo en una fábrica de jabones. Le dieron el puesto de mensajero, después le concedieron otro empleo mejor, y por su buena conducta fue ascendiendo. Y dice que verdaderamente aprendió a hacer jabones. De repente dice que descubrió la fórmula del jabón que nosotros conocemos, Palmolive, de la crema dental Colgate, y luego con los detergentes se hizo una persona millonaria y conocida en todo el mundo. Fíjese usted. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. Pablo decía que la fe en una persona viene por el oír, y el oír, en este caso, la palabra del Señor.
Como la palabra del Señor, hermanos, es vida, óigase bien, como la palabra de Dios es vida, es vida. Nosotros ninguno podemos calcular, oiga, el efecto que la palabra del Señor tendrá o puede tener en la vida de una persona. El caso de William Colgate es admirable, porque cuando él escuchó el relato bíblico de Jacob, dice que se despertó en la vida de William Colgate la confianza, la seguridad o la fe, que así como el Señor había sido fiel con Jacob al prometerle bendición para toda su vida, dice que de igual forma Dios podría bendecir su vida. Eso se le metió en la mente a William Colgate. Dice que William Colgate se aferró a aquella promesa de bendición hecha a Jacob como si fuera para él. Y el Señor, dice, le recompensó su fe y lo convirtió en un hombre muy bendecido sobre la tierra. Todo, fíjese bien, por una palabra que había escuchado, fíjese, de la palabra de Dios, a la cual se había aferrado. Y dice que Dios cumplió, ¿verdad?, la promesa, y así como Jacob, este hombre, igual dice que fue muy conocido por todo el mundo. Mire lo que hace la palabra del Señor. El versículo, hermanos, que nos trae de la carta de Pablo a los Gálatas, nos va a reafirmar una verdad, hermano, muy valiosa entre el pueblo de Dios que nosotros tenemos que rescatar, entre el pueblo cristiano evangélico, que es bueno, fíjese bien, que nosotros lo entresaquemos y lo ubiquemos como un tesoro precioso, como una joya preciosa. Yo les decía el día domingo, les explicaba que en la iglesia de los Gálatas se estaba dando un problema, una dificultad, porque esa iglesia estaba compuesta tanto de judíos convertidos al evangelio como de personas como paganos. De ambos dice que estaba constituida la iglesia de los Gálatas, de judíos y de gentiles, personas que no conocían al Señor. Pero lo que pasa es que los judíos convertidos al evangelio estaban teniendo mucha influencia, y ellos estaban diciendo que para ser aprobado delante de Dios debía de continuarse practicando la ley de Moisés y debía de circuncidarse, todos circuncidarse. Y dice que estaban presionando para eso. Pablo entendía que volver a la ley era volverse a esclavizar, y él tiene que explicarles que no es así. Y ahí es donde comienza Pablo, fíjese, a predicarles con un tono, o sea, bastante fuerte, pero a decirles: miren, señores, no vamos a volver a la ley, no vamos a volver a la circuncisión, sino que debe de entenderse que la fe en Cristo Jesús es más que suficiente para ser aceptado o para ser aprobado por Dios. Fíjese usted. Entonces dice que Pablo, allí en Gálatas, les dice lo siguiente: oiga, porque todos los que dependen de las obras de la ley, oiga, están bajo maldición. Mire, pues escrito está, dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Él les tiene que decir, como quien dice: no vamos a volver a la maldición. Y luego le dice: y que por la ley ninguno se justifica o es aprobado para con Dios. Dijo: es evidente. Y luego expresa la frase más linda que uno puede escuchar sobre la tierra, y dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces ahí es donde precisamente levanta, fíjese bien, un bien espiritual que es sumamente valioso.
que se llama fe en Cristo Jesús. Amén. Sí puedo darme a entender cómo Pablo está ahí luchando. No vamos a volver a la ley, no vamos a circuncidarnos. Basta, le decía, creer en Jesús para que nosotros podamos ser justificados, aprobados delante de Dios. Entonces lo que Pablo estaba haciendo, afirmando a los creyentes de la iglesia de los Gálatas, era eso, que para ser aprobado por Dios, según la justicia divina operada en Cristo Jesús, las obras o el esfuerzo personal de los hombres por cumplir a perfección la ley de Dios ya no era necesaria. Pues la fe en el sacrificio u obra del Señor Jesucristo era más que suficiente para que una persona fuera justificada o aprobada por Dios. Entonces, hermano, todo esto significa que la fe en Dios, óigase bien, nuestra fe en Dios y principalmente la fe en el Señor Jesucristo se vuelve para el creyente, oiga, en una joya de muy alto precio. Así como usted lo oye. De repente no captamos la dimensión o la valoración que verdades tienen. Y si algo tiene fuerza, si algo es una joya de muy alto precio, óigase bien, es nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? Fíjese que entonces, siendo que la fe, ¿y por qué es de muy alto precio, verdad? ¿Por qué es una joya de muy alto precio? Porque la fe en un creyente sería lo que active en el mundo espiritual todo el diseño o riqueza que Dios tiene destinada para sus hijos. Por eso es valiosa. Por eso es valiosa. Lo pudiéramos comparar y decir, mire, más bien usted tiene la llave que abre aquel almacén de bendiciones que Dios tiene para su vida, como para que entendamos de otra manera. La fe vendría a ser eso, vendría a ser como una llave que va a abrir para usted todo el diseño, todas las bendiciones de Dios para su vida. Entonces es una llavecita que usted no puede perderla, sino que la llavecita esa se va a convertir en una herramienta de muy alto valor, de muy alto precio, porque es la que abre, digámoslo así, todas las bendiciones de Dios para nuestra vida. Imagínese usted. Por eso estamos diciendo que dentro del ámbito de la fe, o más bien del evangelio, la fe en Dios es un regalo, hermano. Es un regalo que tenemos de Dios, hablando precisamente de la vida extraordinaria que tenemos en Cristo Jesús, sumada a esa revelación. No solamente nos revela la vida de su Hijo amado Jesucristo, fíjese bien, no solamente nos revela, sino que nos dice, ¿sabes qué? Y además te voy a incluir dentro de todo ese combo, para que entendamos, de bendición, una llavecita que es tan valiosa porque va a ser capaz de abrir todo el diseño y todo el plan de Dios para tu vida. La fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces imagínense, es todo un regalo. Es todo un regalo. Y por eso yo lo estoy viendo así. Perdónenme si otro no lo mira, pero yo vi riqueza. Cuando comencé a leer Gálatas, yo comencé a ver riqueza de Dios en Cristo Jesús. Y eso es precisamente todo lo que quiero trasladar. Repito, por eso este año nos vamos a dedicar a eso. Tenemos que conocer la vida la vida que está implícita ahí en los evangelios.
y principalmente las epístolas de Pablo. Tenemos que conocerla, Dios, no nos podemos ir sin conocer. Eso es lo que me interesa. Por eso vamos a estar hablando todo este tiempo y todo este año 2017 de las epístolas de Pablo. Amén. Ahora me entiende por qué estoy tan empilado en el asunto, porque lo leí y lo comencé a ver. No puedo dejar de compartirlo. No lo puedo dejar de compartir. Yo sé que vamos a salir muchos de nuestra religiosidad espiritual y vamos a comenzar a ver cosas que ni siquiera las veíamos, como esta a lo mejor. Nadie nos había dicho que nuestra fe, que mi fe en Cristo Jesús es una joya de muy alto precio. Es lo más grande que nosotros tenemos. Pero fíjese, la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante, hermanos, el poder entender. Eso es porque para aplicarlo tenemos que entenderlo. Por eso es importante el poder entender. ¿Qué vamos a captar cuando digan la fe? ¿Qué es la fe según la Biblia? Por eso quiero dejar en esta noche 3 reflexiones que nos ayuden a entender qué es la fe y cómo opera la fe en el Señor. Eso es lo que quiero dejarlos en esta noche, con la ayuda del Señor, porque si hay que hacer uso de la fe, ¿qué debo entender por fe? Porque ahí es donde también tenemos discrepancias y hay necesidad de acomodar nuestra mente al argumento bíblico y que nosotros entendamos como la palabra de Dios quiere que entendamos. Amén. Y eso es lo que vamos a buscar. Entonces, tres consejos o 3 reflexiones que nos ayuden a entender qué es la fe y cómo opera esa fe en el Señor, en Cristo Jesús. Imagínese, hermano, cómo anhelaría que estuviera toda la congregación. ¿Cómo cree usted que de repente me siento? Pero también he entendido una cosa. Yo, pues, estoy buscando ser responsable estando acá. Lo demás no soy responsable. Así como para obligar a la gente a que esté. Eso no lo puedo hacer. Pero ¿cómo desearía que estuviera toda la congregación? E ir caminando en todo este año en cosas para mí importantísimas. ¿Por qué? Porque a lo mejor toda la vida usted pasa dentro de una iglesia. Y hermano, si algo digo yo para mí mismo, mira, Señor, si ya me metí en esto, de plano que me voy a meter. Yo voy a tratar, no sé, pero algo. Pero yo no voy a pasar mi vida así desapercibida. Yo sé que Dios ha tenido misericordia, nos ha ayudado y ha hecho cuánta cosa. Pues entonces la vamos a aprovechar para entender lo que tenemos que entender. Amén. Porque si no, de balde conocimos al Señor, hermano. Si nuestra vida va a ser así tan sencilla, tan simple, le digo, yo no estoy interesado. Yo quiero ver algo distinto. Yo quiero ver algo diferente despertándose en cada uno de nosotros cuando hablamos de cosas tan lindas como es la palabra de Dios y su riqueza espiritual en Cristo Jesús. Amén. 3 cosas que vamos a entender por fe. Mire, la fe, hermanos, es creer, oiga, con firme convicción o certeza que el mundo visible o invisible que nos toca vivir como personas, que en el mundo visible o invisible que nos toca vivir como personas, óigase bien, las cosas son y funcionan como Dios las ha diseñado y no como el mundo o el hombre pretende explicarlas. Bien, hermano, quiero decirle algo. Esto no es de internet. Usted no va a encontrar esto en internet. No es una prédica de internet. No es así. Por eso los conceptos van a ser un poco así como no comunes. Porque lo que estoy haciendo es sacándolos del corazón, como el Señor me los está diciendo. No como el internet lo dice. No puedo hacer eso. No me sale. Entonces, la fe es creer
con firme convicción o certeza, oiga, que en el mundo visible o invisible, en todo esto que nos toca vivir como personas, las cosas son y funcionan como Dios las ha diseñado y no como el mundo pretende explicárnosla. Eso es una de las cosas. Voy a repetirlo, dice, la fe en Dios es creer con firme convicción o certeza que en el mundo visible o invisible que nos toca vivir como personas, las cosas son y funcionan como Dios las ha diseñado y no como el mundo pretende explicárnosla. Ya lo vamos a ver con más detalle. Dice el autor de Hebreos cuando está hablando de la fe, ¿qué es la fe? Y él dice, es pues la fe, la certeza, mire, es certeza de lo que se espera. Es la convicción, dice, de lo que no se ve. Entonces fe es certeza, fe es convicción. Mire usted, ¿verdad? Fe es certeza, fe es convicción. Ahora, ¿cómo lo explico? Todos hemos oído acerca de la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Cuando el hombre puso a investigar cómo era el origen, fíjese bien, del hombre, el hombre comenzó a sacar sus conclusiones, sus propias conclusiones del mundo visible, del mundo invisible. Entonces a alguien se le ocurrió decir, precisamente a Carlos Darwin, que el hombre para llegar a ser lo que es hoy día tuvo que pasar todo un proceso, dice, de evolución genética, dicen los libros, que venía, dice, de ser una molécula. Luego aparecen los animales, aparece una molécula más compleja en donde aparece el mono. Luego aparece el famoso Homo sapiens, hasta la evolución al hombre actual. Esa es una explicación que el hombre le da, fíjese bien, a lo que mira, tratando de encontrar el origen de las cosas. Entonces dice, no, dice, el hombre es el producto de la evolución. Pero fíjese que la fe, o más bien la Biblia, no dice que el hombre es producto de la evolución, sino que la Biblia dice que el hombre fue creado por Dios. Y esa es discrepancia. Esa es la discrepancia que nosotros tenemos en todo lo que vemos. En muchas de las cosas visibles o invisibles, nosotros lo que tenemos es el criterio humano. Y la idea de leer, fíjese bien, la palabra de Dios es entender lo que son las cosas tal como Dios las ha creado. Me doy a entender, estoy tratando de generalizar. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, las vivimos o las practicamos porque el hombre nos dijo que lo hiciéramos de esa forma. Pero cuando nosotros leemos la palabra, fíjese bien, ya no nos dice que es de esa forma. Entonces vengo yo y tengo que cambiar mi manera de pensar y decir, yo pensé que mi abuelito era Chita. ¿Se acuerdan de Chita, verdad? De Tarzán. Yo pensé que mi abuelito era Chita. Ay, no, yo hasta tenía un recuerdo de él, una gran foto ahí en mi cuarto y que no sé qué. Entonces usted tiene que cambiar. ¿Por qué tenemos que cambiar? En la vida cristiana tenemos que cambiar porque los conceptos que se nos han metido en la cabeza, que han venido producto de la educación, producto de los medios de comunicación, producto de todo ese borbandeo que tenemos a diario, de lo falso del mundo, tenemos que quitárnoslo. Y tenemos que comenzar, fíjese bien, a creer y a ver las cosas tal como Dios dice que son. Entonces, eso de cambiar de criterio y ubicarme en el criterio bíblico, dice que eso es fe, comenzar a hacer uso de mi fe.
Cuando digo no, ¿verdad? Yo no voy a creerle a Carlos Darwin, pero yo sí le voy a creer a la palabra de Dios. Ahí comienza a activarse mi fe. Por eso digo que la fe es creer con convicción o certeza que en el mundo visible o invisible que nos toca vivir como personas, las cosas son y funcionan como Dios las ha diseñado y no como el mundo o el hombre pretende explicármela. No funcionan así. Por eso no hemos visto todo el fruto y todo el resultado, fíjese bien, que del diseño de Dios sobre nosotros, porque somos una mezcla de argumentos del mundo y argumentos bíblicos, y nosotros tenemos que ser definidos. Mi fe, la fe en Jesús, la fe en Dios me pide, fíjese bien, desechar y ver como mentira todo lo que el hombre me ha explicado y aceptar como cierto una sola verdad, la que me dice Dios en su palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, dice, ¿qué dice la palabra? Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cuánto le hubiera ahorrado a Carlos Darwin estar dando explicaciones de la evolución del hombre? Si tan solo le hubiera creído, mire, ahí donde viene la palabra, ya comienza ahí, creído al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos se hubieran evitado todos aquellos, verdad, que quisieron indagar y decir, bueno, la tierra es redonda o la tierra es cuadrada? Y los profesores saben de las teorías, verdad, de cómo algunos decían que la tierra está sostenida por 4 elefantes grandotototes, dice que, y ahí vienen varias explicaciones. Cuando la palabra de Dios, fíjese que me parece en Proverbios, dice, hablando precisamente de la creación, habla del círculo de la tierra. Entonces muchas de las cosas nosotros las vamos a entender, fíjese, por la fe en la palabra. Por la fe en la palabra. Por la fe en la palabra. Por eso decimos que fe es creer con firme convicción o certeza que el mundo visible o invisible que nos toca vivir como personas, en ese mundo las cosas funcionan y son como Dios las ha diseñado, no como el hombre me las ha dicho que son. Entonces cuando yo comienzo a entrar al mundo de fe. ¿Qué es el mundo de fe? Aceptar como diseño, como verdadero lo que Dios me ha dicho acerca del funcionamiento de las cosas. Ahí comienza mi fe. Mire lo que dice Hebreos. Por la fe, dijo, entendemos. Por la fe entendemos. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cuál fue el origen del universo? Sería la pregunta. Dice que de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo que no se veía era el Señor en su poder creando todas las cosas. Amén. Pero cuando comenzamos a darle credibilidad a la palabra de Dios, fíjese bien eso, cuando comenzamos a darle credibilidad a la palabra de Dios, mi fe comienza a expandirse. ¿Verdad? No es como nos ha dicho. Quiero más fe, quiero más fe, quiero más fe, quiero más fe. Créale más a la palabra. Entonces tener más fe. Pero nos han dicho algunos, ¿verdad?, que la fe es una experiencia. ¿Dónde? Dios, ahí está en la palabra. Debo de leer la palabra y decir, yo creí que las cosas eran de esta forma, de esta manera, pero ahora las entiendo. Ahora sé cómo son. Pero ¿y quién te dio ese entendimiento? La palabra de Dios. ¿Por qué?
porque yo confío en Dios. Mi fe es Jesús. Amén. Entonces, eso es importante. Lo que se entiende es que para lo visible o invisible del mundo que nos toca vivir, existen dos versiones: la versión del hombre y la versión de Dios. El hombre dice, así son las cosas y así funcionan. Dios dice, las cosas son así. Mi fe es esa firme convicción o certeza que las cosas son y funcionan como Dios dice que son, como Dios las revela en su palabra. Y ese es el desafío. Leemos la Biblia para entender todas esas preguntas o incógnitas que tenemos con nosotros. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y cómo es aquí? ¿Cómo es allá? Hay cosas que las vamos a entender tan rápido, pero hay cosas que nos va a llevar mucho más tiempo. Pero cuando entramos, ese es un mundo. Cuando entramos a la palabra de Dios, eso es un mundo de fe. Entramos a un mundo de fe. Porque de alguna manera hay muchas cosas de ellas que por la ciencia no pueden ser comprobadas, sino únicamente lo que van a necesitar. Mire, yo no entiendo. Lo único que entiendo es que mi Dios tiene poder para hacerlas. ¿Me doy a entender? Entonces ahí entró al ámbito de la fe. Entró al ámbito de la fe. La fe es creer con firme convicción o certeza, con firme convicción o certeza, que en el mundo visible o invisible que nos toca vivir como personas, las cosas son y funcionan como Dios ha diseñado y no como el hombre cree que las entendamos, quiere que las entendamos. Amén. Entonces ahí está un mundo de fe. Ahí está su palabra, el mundo de fe. ¿Verdad? ¿Por qué? Ahí vamos entendiendo muchas cosas. Qué cosa más bonita. Qué cosa más interesante. Por eso algunos no le atinamos a la palabra, porque la vemos como un libro histórico. Ay, dice la historia de Israel. Dice la historia, pero eso es... Y no, estamos encontrando cómo fue Dios que trató con ellos, cómo les hizo entender cómo es, cómo funciona, cómo aparece, cómo no aparece nuestro Dios y creador de todas las cosas. Ese es el lío que nos estamos acercando a Él. No es, por eso no es una religión, no es una religión, Dios. Es el acercamiento del hombre al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Como quien dice, hermano, eso no es tan fácil. Mas sin embargo Dios nos lo permite en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso, ahí lo quiero inspirar. Por eso hay que leer la palabra y ahí meterse, Dios, y qué cosa más bonita. Y luego salir entendiendo. Ahora entiendo. Entonces usted va a entender la vida, va a entender cómo funcionan las cosas. Y ya todos sabemos, ¿verdad? El que entiende o que Dios le da sabiduría, deja de ser una persona común y corriente y comienza a ser una persona de mucha sabiduría. Amén. Entonces esa es una de las cosas. Número 2, otra reflexión. La base de la fe en Dios, no son los sentimientos o la imaginación personal, sino la base de la fe es la verdad que se nos ha revelado y entregado en la palabra de Dios. La base de la fe, de la fe a la cual Dios está buscando atraerme, fíjese bien, la base de la fe no son los sentimientos o la imaginación personal, sino la base de la fe
es la verdad que se nos ha revelado y entregado en la palabra de Dios. Esa es mi base. Entonces, dice la palabra, por ejemplo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que me buscan. Entonces viene usted y dice, bueno, es que yo no siento que haya Dios. ¿Dejará Dios de existir porque yo no lo siento? Es que estoy tomando un elemento equivocado para acercarme a Dios. No son los sentimientos. O usted puede decir, es que yo no puedo imaginar cómo es que haya un Dios. Es que la imaginación tampoco es un instrumento hecho para acercarme a Dios. Ahora yo le voy a decir un instrumento que sí es hecho para acercarnos a Dios: la palabra de Dios. Entonces la gente dice, no, es que yo no siento. No es de sentir. Es que yo no me puedo imaginar. Es que no se trata de imaginar. La fe trata de creerle a la palabra de Dios. Simplemente. No sé si me doy a entender. Entonces ahí estamos, hermano. Es que yo no siento. Es que yo no puedo imaginar. Es que no es de imaginaciones. No me ha puesto a imaginar. Dios no me ha puesto a imaginar. Dios no me ha puesto a sentir. Mi trabajo es ¿qué? Creer. Entonces cuando nos falta fe, cuando decimos, pero no tengo fe, entonces lo que nos falta es credibilidad a la palabra de Dios. No la creemos. Y como no la creemos, no nos funciona. Dice, ay, pero hermano, yo en la mañana que me levanté tenía una gran fe. Pero en la tarde que me acosté ya no tenía ninguna fe. Lo que no le están funcionando, como dicen, no, a lo mejor los sentimientos no funcionan en eso. Lo que funciona es que usted diga, ¿verdad? Esto es así porque Dios lo dice. Simplemente. Nada más. No se trata de sondear mi fe en mis sentimientos ni en mi imaginación. Siempre recuérdese de eso. Mi trabajo es creerle a Dios, tanto por lo imposible de las cosas. Ese es. Si Dios te ha puesto a creer por algo imposible, créele, porque tu trabajo es creer. Luego Él verá, dice ahí, por dónde va a hacer las cosas, pero te las va a hacer, porque Dios es poder. Pero fíjese, ahí está algo equivocado donde la gente, pero es que yo no siento. Es que no se trata de sentir, se trata de creerle a la palabra de Dios simplemente. ¿Verdad? Como quien dice que la fe no funciona aislada de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la base sobre la cual se edifica mi fe. Mi fe va siendo más grande en la medida que voy entendiendo y creyendo la palabra de Dios. Pero algunos dicen, ¿cómo crece mi fe? Dice, Señor, yo quiero más fe, yo quiero más fe, yo quiero más fe. Entonces le digo, ahí está todo lo que te he puesto para que creas. Y cuando le vayas sumando, pues tu fe va a ir creciendo.
Pero nos han dicho otra cosa. ¿Verdad? Que la fe son experiencias sobrenaturales y que hoy vas a tener más fe. Dice, créele a la palabra de Dios. Créele en aquello que Dios te está demandando, o en aquella situación te está demandando fe. Créele. Ahí creció tu fe, porque le creíste a la palabra del Señor. Amén. Entonces ahí está, hermano. Entonces la fe no es un sentimiento, no funciona la fe vía imaginación, sino funciona por convicción y certeza a la verdad espiritual que ha sido revelada en la palabra del Señor. Esa es la base de la fe, la palabra que Dios te dice, ¿verdad? En las escrituras, y de la cual, así como William Colgate oyó, dice, o sea que Dios tiene poder para hacer. Pues entonces dijo él, yo lo creo. Y mire, ¿quién estaba hablando? Dios. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Verdad? Como quien dice, ay, no, es que no, si no me visita el profeta, entonces ay, qué tristeza. Hermano, ahí tiene la palabra, para que la crea con todo su corazón, y ahí va su fe. Ahí va la fe, hermano. Ahí está. Entonces, ¿cuántos creemos, hermanos, ser salvos por la fe en Cristo Jesús? Yo pregunto, ¿verdad? Y hay un tema sobre eso. Aunque el sentimiento o imaginación no fueran capaces de aceptar dicha verdad, porque hay algunos que todavía la refutan, debería de existir la salvación por fe, porque los sentimientos y la imaginación no lo prueban. No, hermano, usted es el que está perdiendo de eso. Pero eso es así, ¿verdad? O sea, quien le crea a Jesús tiene vida eterna. Amén. Tiene vida. Entonces la fe, la base de la fe no son los sentimientos ni la imaginación, sino la verdad que tenemos revelada en la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos vivido la experiencia de confesar nuestros pecados delante del Señor? Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos hemos vivido también la experiencia de confesar nuestros pecados y quedarnos diciendo, yo siento que no he sido perdonado? ¿Verdad? Ahí metemos los sentimientos. O sea, esos sentimientos siempre hay que estarlos colando, hay que estarlos investigando. Siempre hay que estarnos cuestionando. Una de las cosas que nos ayudan a crecer es el cuestionamiento a nosotros mismos. Yo siempre estoy cuestionando, ¿será así o no? ¿Que me falla? Pues algo está fallando en mí. Siempre me estoy preguntando. Siempre me estoy haciendo pedazos, en lugar de hacer pedazos a otro, pues me estoy haciendo pedazos a mí. ¿Por qué? Algo tiene que haber. Entonces, cuestionar los sentimientos en momentos tienen la fuerza que los sentimientos en momentos tienen la fuerza, fíjese bien, para destruirnos la verdad de Dios. Que algunos, no, es que yo siento que no es así. Entonces los sentimientos son más poderosos que la palabra. Los sentimientos no pueden ser más poderosos que la palabra. Cuando estamos en un dilema de ese tipo, es importante arrodillarnos y decir, Dios, estos sentimientos no pueden ser la base de mi vida cuando tú me has dicho tal cosa. Amén. Entonces de esa forma avanzamos, porque en la fe lo que funciona, mire, es la credibilidad, convicción o certeza de la veracidad y fidelidad de Dios con su palabra. Dios es fiel a su palabra, y como Dios es fiel a su palabra, Él cumplirá. Amén. Entonces vea usted cómo le funcionan los sentimientos. Por eso que, ay, hoy tengo fe, mañana no tengo fe, hoy siento, hoy mañana. Es que no son los sentimientos. La pregunta sería, ¿le creo a Dios o no le creo a Dios?
simplemente. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Y número 3, la fe es la firme convicción, ¿verdad? O fe de las personas, o más bien entender esto, la firme convicción o fe de las personas en la palabra del Señor trae grande recompensa. Si tú le crees a Dios, si tú haces funcionar la fe en tu Dios, en el Dios Todopoderoso, déjame decirte que es suficiente, es más que suficiente para atraer la justicia de Dios sobre tu vida. Y eso lo vemos. Dice que el apóstol Pablo, fíjese, usó como argumento a los judíos de la iglesia, pues, de Gálatas, que sostenían, repito, la práctica de la ley, en Abraham, ¿verdad? O más bien le recordó a Abraham, les trajo a la memoria, ¿saben qué? Recuérdense de Abraham. Así, ¿verdad? Recuérdense, señores, ustedes están tratando de caminar por la ley o por obras. No es así, señores. Y les recordó a Abraham y les dijo, saben que si algo movió el corazón de Dios a obrar justicia sobre Abraham, les dijo, saben, fue su fe, señores, porque en ese momento ni siquiera había ley. Cuando Dios le dio la promesa de darle un hijo, fe que fue probada de hecho en Abraham, no para destrucción, sino para testimonio a los que no creen en Dios. Y mire cómo les trajo ese recordatorio, pero es que era básico, era importante, porque les estaba haciendo pedazos la vida extraordinaria en Cristo Jesús. Y les dice lo siguiente, mire, dice, así Abraham, en Gálatas 3:6, así Abraham le dijo, creyó a Dios, mire, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. La fe atrae la justicia de Dios. Sabed por tanto, dice, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serían benditas todas las naciones. Y la ley no había sido entregada todavía. De modo, dice, que los que son de fe son bendecidos como el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dijo, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No las van a poder cumplir, señores. No se metan en ese rollo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y es evidente, dijo, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Qué cosas las que le estaba diciendo Pablo. Les estaba revelando riqueza espiritual y les estaba trayendo, poniéndole en sus manos esa joya preciosa del evangelio que se llama fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces mira, hermano, William Colgate le creyó a Dios. Le creyó simplemente. Y su fe atrajo la justicia divina sobre él. Y esa justicia lo convirtió en un hombre de gran testimonio sobre la tierra. Así como Abraham. Porque de Abraham la palabra decía, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Lo mismo hizo con William Colgate. Y la pregunta sería, ¿cómo hizo? ¿O qué hizo? Y la respuesta es una sola. Le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Simplemente. Amén. Yo espero ayuda, hermano. De veras, mire cómo. Ay, Dios, que saliéramos de todos esos argumentos y
comenzáramos a vivir la extraordinaria vida en Cristo Jesús. Póngase de pie. Yo quiero que recordemos el coro. Mi trabajo es creer, para que no se le olvide por dónde